Les pido que todos los panelistas se pongan el video para poder iniciar. A mí me parece que el anfitrión me detuvo el video, así que me deberían habilitar para que pueda tener video y después compartir pantalla. Tú mismo le puedes habilitar, Álvaro, no hay ningún problema. O sea, yo te lo paré, pero tú le puedes poner sin ningún problema en la camarita a la izquierda abajo. No. Sé dónde está Fidel, pero me sale una alerta de Zoom que me anularon ustedes, entonces no lo puedo iniciar. Sí, a mí también me pasa igual. Ahí estoy. Ahí puede ser, Orlando. Ahora. Ahí está. Ahí Sí, estamos perfecto. mejor. Rafa, ¿ya tienes el video? Perfecto. Bueno, Listo. Sí, estamos vamos listos, doctor. a dar comienzo a este primer curso virtual de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano de lesiones distales del antebrazo. Quiero, antes de dar inicio a esto, quiero pedirle a todos los participantes que están conectados que verifiquen, por favor, sus nombres, porque las personas que no estén registradas con un nombre adecuado, pues al final no tendrán acceso para que se les envíe el certificado. Entonces, veo, por ejemplo, que hay una persona con el nombre como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lastimosamente a esa persona no se le puede dar un certificado de asistencia. Entonces, esa es una de las situaciones que les quiero pedir. Lo otro es, quiero darles un par de noticias. La primera es que estamos hoy y más adelante, hacia el final de la presentación, voy a compartir la página web de Ecumano, que el día de hoy ya la pusimos al aire. Probablemente faltan uno o dos detalles que en el transcurso de estos próximos días y semanas terminaremos corrigiendo. Lo otro es que vamos a hacer esta transmisión. Estamos en este momento haciendo el link para poder transmitirla también en vivo a través de nuestra página de Facebook. Entonces, las personas que por alguna razón no alcancen a verla o qué sé yo, que se les haga muy difícil entrar aquí a Zoom, pues no hay ningún problema, podrán verla también en vivo a través del Facebook, si es que la computadora me lo permite. De todos modos, como es costumbre ya con todas las reuniones que Ecumano ha realizado y que seguirá realizando, todas estas conferencias las estamos subiendo, están subidas en el canal de YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano. Pueden buscarnos como Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano y ahí tendrán acceso también a ver todas las conferencias que hemos realizado vía web. Con esto quiero entonces ahora sí compartirles mi pantalla para poder presentarles un poco el tema. La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano es una sociedad de cirujanos de mano y especialistas afines interesados en la cirugía de mano que viene ya organizando desde hace algún tiempo algunas reuniones. Estas son, mil disculpas. Ahora sí. Ahora sí. Esta es justamente el primer curso virtual de actualidad en lesiones del extremo distal del antebrazo. Esto nació como la idea de darle vida a un curso y no solamente a sesiones y reuniones vía web. Es un curso planificado en 4 módulos que comenzamos el día de hoy, mayo 26. Los siguientes módulos serán los días junio 2, junio 9 y junio 16, todos a esta misma hora, 19 horas de Quito. Los asistentes a las 4 sesiones
tendrán un certificado de participación en el curso. Estos son los módulos. Hoy estamos en el módulo 1, conceptos actuales de fijación en radio distal, tecnología esencial e indicadores de inestabilidad, y errores en la fijación con la placa palmar y trucos para que ésta sea un éxito. Tenemos como nuestro primer panelista el doctor Álvaro Muratore. Él es presidente electo de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, jefe del equipo de miembro superior del Hospital Británico de Buenos Aires y médico de staff de la Clínica de Manos Buenos Aires. Le seguirá a continuación María Cristina Rodríguez, amiga de la casa, quien es cirujana de mano activa en la práctica privada en Barranquilla, Colombia. Es cirujana de la mano y microcirujana de la Universidad del Bosque, miembro de la Junta Directiva de Asocimano, ex profesora también de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y por último cerrará nuestro staff del día de hoy el doctor Orlando de la Cruz, un gran amigo también de la casa, quien ya lo hemos tenido aquí en el Ecuador, y él es el jefe de la Unidad de Cirugía de la Mano y Microcirugía del Hospital Regional de Antofagasta en Chile, profesor de Cátedra de Traumatología y Ortopedia en la Universidad de Medicina de Antofagasta, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano, uno de los probablemente más reconocidos miembros de la Sociedad Venezolana actualmente, y además es miembro y profesor de SLAOT, IBRA y de la AO también. Nuestros auspiciantes del día de hoy, a quienes quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que nos han dado. TRIMED a nivel internacional han representado en el Ecuador por Disorto Internacional, que es pues la casa comercial. Quiero pedirle a Rafael que nos dé unas palabras a nombre de Disorto. Gracias, doctor. ¿Me escucha perfecto? Ahí se te escucha, se te escucha. Doc, ¿me escucha perfecto? Sí, sí se escucha bien, Rafa. Hola. Perfecto. ¿Me escucha perfecto ahí, Doc? Sí, está bien. ¿Te escuchas? Perfecto. Entonces, empezamos. Entonces, perfecto. Muy buenas noches con todos los participantes y académicos que hoy nos acompañan. Doctor Álvaro Muratore, doctora María Cristina Rodríguez, doctor Orlando de la Cruz, doctor Gabriel Alegría. Mi nombre es Rafael Salgado, soy director comercial de Disorto Internacional en Ecuador. Para nosotros como compañía nos engrandece dar la bienvenida al primer curso virtual, Actualidad en lesiones del extremo distal del antebrazo, y sobre todo agradecerles por dejarnos entrar en sus hogares para compartir esta actividad científica que será de un gran beneficio para cada uno de nosotros. Nuestro agradecimiento también con Ecumano, ya que en conjunto con su presidente, el doctor Fidel Cayón, pudimos desarrollar esta actividad, como bien lo dijo, en 4 módulos. Finalmente, hacemos mención a nuestra marca Trimec, en el cual nosotros representamos, y a su gerente para Latinoamérica, el señor Daniel de Castelli. Entonces, bienvenidos todos, éxitos para todos, y con ustedes un video corporativo que queremos presentarles. Años de experiencia en el mercado de dispositivos médicos en Ecuador. Nos especializamos en ortopedia, reemplazos articulares y trauma. Contamos con los productos de mayor tecnología, innovación y calidad. Nuestra oficina principal se encuentra en Quito y tenemos presencia en Guayaquil y Cuenca.
Contamos con un sistema de calidad basado en las mejores prácticas de la industria y con el apoyo y respaldo de Disorto en Colombia, una empresa líder en el mercado con más de 35 años de experiencia. Somos Disorto Internacional, comprometidos con el especialista y sus pacientes. Te damos la bienvenida al primer curso virtual, Actualidad en lesiones del extremo distal del antebrazo. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por esa introducción. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a comenzar entonces con Álvaro. Adelante, Álvaro, puedes compartir tu pantalla y arrancamos con tu presentación. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy, muy honrado de poder participar. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, lo único que falta es ponerle... ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de conceptos actuales sobre la osteosíntesis de radio distal. Este es el concepto que nosotros buscamos hacer muchas veces cuando el radio está roto, que es utilizar un puente para evitar una lesionada, que esa zona sea libre de carga. Muchas veces este es el concepto que nosotros necesitamos y siempre hay principios básicos que vamos a mantener. Los parámetros anatómicos es algo que siempre controlamos, la inclinación, la altura, la varianza cubital, pero hay algo que hacemos hincapié nosotros, más que en las otras cosas, que es en la inclinación volar del radio. Es algo que nosotros particularmente somos bastante celosos de mantener bien la inclinación volar del radio. Acá ustedes pueden ver cómo el radio se va en desvío dorsal y desvío volar, y en desvío dorsal se acerca las placas peligrosamente a los tendones, y otra cuestión muy importante es que muchas veces no logramos reducir exactamente con una técnica de Capanghi, y a veces necesitamos colocar joysticks para lograr controlar exactamente el fragmento distal y darle la inclinación que nosotros realmente queremos. ¿Por qué? Porque creemos que el concepto de la unidad funcional del antebrazo va a hacer que si yo logro reducir bien el radio distal, la carilla sigmoidea del radio es lo que me va a producir una correcta pronosupinación. Si yo no reduzco bien la inclinación volar del radio, mi pronosupinación claramente se va a ver comprometida. Ahora un poco hablando de conceptos actuales, estos son los conceptos en los cuales me voy a referir acá, de biomecánica, implantes, asistencia artroscópica y técnicas MIPO. Hablando un poco de biomecánica, ya deben conocer el trabajo de Rickley, de las 4 esquinas, que es un trabajo bastante interesante, en el cual acá lo que se puede ver es un corte axial de una tomografía computada, y Rickley lo que hace es separar en 4 partes los fragmentos. Esta es una teoría que ya la había desarrollado antes Regazzoni y Melone, pero él la unó y la mejoró, en la que nos dice que una fractura articular del radio puede darnos muchas posibilidades. En este caso voy a describir 6, en el cual mi fragmento se desplace por el borde radial, por el borde volar, por el borde dorsal de la columna intermedia, por toda la columna intermedia, toda la zona volar del radio esté afectada, o la zona radial y dorsal. Entonces, cada una de estas zonas tiene una mecánica diferente y requiere una tensión diferente y transmite fuerzas diferentes. Por eso es importante que nosotros identifiquemos estos patrones y actuemos en consecuencia. Este es un trabajo de este año que publicó Hittinger, en el cual tomó el trabajo de Rickley anterior y él dijo que hay que identificar cuál es el fragmento clave. No importa a veces el tamaño del fragmento, pero a veces ese fragmento es clave en la estabilidad. Nosotros sabemos que las muñecas se comportan diferente, tengan o no tengan carga. Las muñecas cuando tienen carga, básicamente el carpo se desliza por el tobogán del radio y se va hacia el borde cubital, y el semilunar se apoya en el labio palmar.
Por lo tanto, la columna intermedia siempre termina cargando más peso o más carga que el resto del radio. La biomecánica de la columna intermedia puede ser que si mi fragmento clave, que es dorsal, esto se comporte de esta manera, y yo tenga que ser muy hábil para estabilizar bien el fragmento dorsal y evitar esta inestabilidad dorsal. Para eso, los implantes, la mayoría de los implantes que usamos hoy tienen una doble hilera distal, y yo con la hilera más proximal es donde elijo estabilizar la zona más dorsal, y la hilera un poco más distal es la que elijo estabilizar la zona más volar. De esa manera yo neutralizo la fuerza y hago que mi osteosíntesis sea exitosa. ¿Qué ocurre si la carga pasa más por un fragmento clave que está más volar? Es posible que yo coloque el implante y aún así se desarrolle una inestabilidad palmar. Por suerte, hoy tenemos una modificación de implantes y nosotros podemos utilizar implantes que invadan la línea divisoria de aguas, que tomen hasta el margen del radio. Traibe tiene implantes específicos para eso, pero bueno, hay otras empresas que también los tienen, y yo necesito usar un implante especial que sea un poco más largo, más invasivo, y en el cual logre hacer una osteosíntesis exitosa de ese fragmento volar y una osteosíntesis un poco más proximal del fragmento dorsal y logre neutralizar la fuerza. Con respecto a, eso es el tema biomecánico, con respecto a los implantes, ya hoy el mercado nos está proveyendo de muchísimos implantes diferentes, tanto palmares, dorsales, hay implantes que se guardan bien en el espacio de parón, hay implantes más marginales, implantes tipo gancho. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? El implante tiene que tener un compromiso perfecto entre el soporte mecánico y la irritación que produce. Este trabajo del año 2011 de Maximilian Song es el trabajo que a nosotros nos mostró que los implantes pueden irritar y pueden dañar a los tendones flexores. Acá está puesto en la imagen de la derecha, digamos, en el radio de frente, está marcado en rojo la línea divisoria de aguas, y está puesto un implante antiguo, un implante simétrico que usábamos antes, en el cual lo colocamos sin alterar la línea divisoria de aguas, aquí se ve, pero muchas veces nosotros utilizamos diferentes implantes que tienen diferente configuración. Algunos invaden la línea divisoria de aguas, algunos necesitan invadirla para sostener más distalmente, pero es muy importante que yo como médico lo seleccione y lo identifique. Yo voy a identificar entonces implantes que no realizan ningún tipo de irritación tendinosa, están localizados entre la línea verde y la roja en las radiografías de perfil, como por ejemplo esta placa que está acá. Implantes que hacen una irritación moderada, el margen dorsal del implante llega a la línea divisoria de aguas y empieza a irritar los flexores, o implantes que sobrepasan esa línea y hacen una irritación severa. Esos implantes pueden romper sin remedio los tendones flexores. Siempre que se irritan los flexores por un implante, los más afectados son el flexor largo del pulgar y el flexor profundo del índice. Otra cuestión que tenemos que tener claro con el tema de los implantes es que el radio tiene forma piramidal, por lo tanto es muy importante controlar la longitud de los tornillos. Acá ustedes pueden ver que como los tendones extensores transitan por valles en el dorso del radio, puede que yo coloque un implante, un tornillo largo, y en las radiografías de perfil no me dé cuenta. Por lo tanto, es importante chequearlo con pronación para ver el compartimento número 4 y con supinación para ver el compartimento número 2. De esa manera yo voy a poder estimar correctamente el largo de los tornillos. Ahora, con respecto específicamente a implantes y al largo del tornillo, ¿hasta cuánto el tornillo es lo suficientemente largo? ¿Qué tan largo lo tengo que colocar? Este estudio nos dice que la longitud necesaria para que el implante tolere bien la carga del radio es el 75% de la longitud. No me hace falta llegar a la cortical dorsal. Por lo tanto, no hace falta poner en riesgo los tendones extensores. Este trabajo hicimos nosotros en el Hospital Británico en el año 2015, en el cual prácticamente lo que hicimos es comparar el comportamiento mecánico
de los tornillos con la de los pernos que no traen rosca, que vienen en los implantes. Para eso tomamos 12 radios del banco de huesos del hospital, les colocamos implantes, hicimos una osteotomía subtractiva en el dorso, preparamos moldes de acrílico y los colocamos en unas máquinas mecánicas, en un centro de tecnología, hasta que los implantes se rompieran. Nuestra idea era comparar exactamente cómo se comportaban los tornillos versus los pernos bloqueados. Para nuestra sorpresa, siempre los pernos fueron superiores, toleran más carga y el fragmento distal se deforma menos. Biomecánicamente se comportan muy diferente, pero siempre los pernos han sido más eficientes. Por lo tanto, en nuestra práctica, en la medida que podamos, siempre intentamos distalmente colocar pernos en vez de tornillos. ¿Qué ocurre en los conceptos actuales con respecto a la asistencia artroscópica? La asistencia artroscópica está aprobada, digamos, hay muchos trabajos comparativos que muestran que los trabajos clínicos dicen que los pacientes no funcionan mejor si uno les hace una artroscopía o no se las hace. Clínicamente andan igual. Ahora, si ustedes ven artículos de gente que trabaja en artroscopía, siempre van a ver trabajos de asistencia artroscópica. Nosotros en el hospital hacemos artroscopía de muñeca, no la hacemos siempre, pero tenemos determinado grupo de pacientes en la que creemos que es una ayuda, que nos beneficia y que nos hace bien a determinado grupo de pacientes. Yo les muestro por ahí algunos casos paradigmáticos para que puedan ver. Acá pueden ver un paciente, 22 años, técnico de informática, que se cae de una bicicleta y presenta esta fractura. Pueden ver una fractura articular con conminución. El fragmento clave básicamente es de dar la impresión de ser volar, todo el carpo se ha subluxado hacia volar, y cuando lo revisamos tomográficamente vemos el semilunar cómo arrastra el fragmento volar, el carpo subluxa hacia volar, y si ven la fosa escafoidea, hay un fragmento articular que ha quedado sepultado dentro de la metáfisis. Eso, en una cirugía convencional, a veces es difícil de identificar, difícil de nivelar el cartílago, y creemos que la artroscopía a nosotros nos es de utilidad. Hay, obviamente, muchísimos tipos de clasificaciones, y sobre todo en estos traumas más graves son mecanismos de compresión, pero muchas veces combinados. El doctor Francisco del Piñal ha publicado, y digamos, todos nosotros somos seguidores, hemos aprendido de él, hemos aprendido de los manuales que él publicó, este manual que lo hizo con Ricardo Lucchetti y Christophe Matulán, en la cual él muestra cómo lo hace, muestra exactamente hasta pasos, maniobras y formas de trabajar, de reducir y qué hacer primero. Así que me parece a mí una buena forma de empezar. Acá ustedes pueden ver la incisión, pueden ver la conminución del borde radial, cómo el borde radial se va a aproximar y se supina. Entonces lo que hacemos inicialmente es colocar la placa con tornillos. Acá lo que hemos hecho es hacer la osteosíntesis bien fijada proximal, pero a distal no hemos fijado nada. Ese es el momento de hacer la artroscopía. Acá el carpo está en la parte superior y el radio está en la parte inferior. Siempre se ven hematomas inicialmente, hasta que los empezamos a lavar, y ahí empezamos con las maniobras de nivelación y reducción. Nosotros hacemos la artroscopía en seco y usamos para lavar solamente una jeringa de 20 colocada en la aspiración del shaver. Y ahí empezamos a trabajar y a nivelar, y este es nuestro trabajo concluido, en el cual quedamos satisfechos con la nivelación que obtuvimos del cartílago hundido en la fosa del radio. Estas son la evolución posoperatoria del paciente. Otro caso, una mujer odontóloga con una caída en el gimnasio, en la cual uno puede ver cómo el escafoide hundió la fosa escafoidea. Quizás el mecanismo es entre compresión y cizallamiento en este caso. Inicialmente, entonces, lo que estamos viendo a través del lavado, como les digo, siempre no se ve nada, primero en la artroscopía, hasta que empezamos a drenar los hematomas, y ahí empieza a verse en el fondo el desnivel en el cartílago. Acá ya vemos el desnivel en el cartílago. Con el palpador podemos probar reducir, pero si esta fractura está impactada, no es una maniobra que se hace con el palpador, porque si uno tracciona con el palpador en una fractura impactada, lo más probable es que termine
rompiendo y generando más fragmentación de ese fragmento hundido. Entonces, la técnica para reducción de fractura comprimida es como un platillo tibial. Desde extraarticular uno genera un túnel y empieza la compresión de la metáfisis de abajo hacia arriba, buscando nivelar el radio hasta lograr la nivelación del cartílago que queremos. Arriba está el carpo y abajo está el radio, y cómo vamos levantándolo de a poco. Estos son los resultados radiológicos de la paciente, y estos son los resultados clínicos de esta paciente, con las incisiones cutáneas, y por ahí si hay alguna incisión más en el dorso pequeñita es por la maniobra de reducción y la impactación que se hace por el dorso. ¿Qué hay con respecto a las técnicas MIPO? ¿Qué tienen de nuevo las técnicas MIPO? Nosotros comenzamos con las técnicas MIPO desde que los vimos en Estrasburgo a Philippe Duvernoux. Cómo él lo hacía, intentamos aprender de él. La técnica MIPO básicamente les muestro algunos casos que tenemos, como esta mujer con un accidente de equitación presentaba esta fractura. Nosotros lo que hacemos básicamente es una mini incisión, en la cual se libera, se entra parecido a un abordaje de Henry, pero se hace una mini incisión, se desliza el implante por debajo, se hace la reducción y la estabilización de esta manera, así queda radiológicamente, y así el paciente evoluciona clínicamente. Un accidente de longboard. Acá se ve la lesión que tiene una chica joven, en la cual le hacemos una técnica MIPO, en este caso usamos otro implante un poco más expandido y que va más hacia los márgenes. La técnica MIPO no quita la posibilidad de que uno pueda necesitar también una artroscopía, en este caso nosotros exploramos el borde cubital, en este caso hicimos una MIPO transversa, pero hacemos transversas y longitudinales indistintamente, y este es el resultado radiológico de la paciente y clínico. Obviamente tenemos más casos, no los hacemos siempre tenemos como casos seleccionados, algunos para MIPO, otros para artroscopía, otros para, digamos, es importante que nosotros identifiquemos qué necesita ese paciente en particular. ¿Qué es lo que se dice? ¿Para qué sirve el MIPO? Está demostrado que la preservación del músculo pronador cuadrado lo que hace es mejorar la cobertura del implante, mejorar el aporte sanguíneo del radio, la fuerza de pronación y la estabilidad de la radio cubital distal. Nosotros en el hospital hicimos, no me acuerdo exactamente en qué año, pero nuestro trabajo fue básicamente construir este pequeño dinamómetro, hacer pacientes con técnica convencional y MIPO, y la única variable que nosotros analizábamos era la fuerza de pronación. Entonces, tenemos acá 17 cirugías MIPO contra 25 convencionales, en las cuales nosotros lo que hemos hecho es identificar a 4, 6 meses y 12 meses cómo viene la fuerza de pronación y cómo la técnica MIPO le ha ganado siempre a la cirugía convencional en lo que se trata específicamente de pronación. Entonces, como conclusiones, ¿qué es lo que puedo decir que hay de nuevo? ¿Cuáles son los conceptos actuales que tienen que ver con la osteosíntesis del radio distal? La reducción anatómica es un clásico, pero siempre somos muy celosos en restablecer la inclinación molar para que la pronosupinación se mantenga. Siempre identificamos de la fractura que nosotros tenemos cuál es nuestro fragmento clave, por dónde va a pasar la carga y dónde tenemos que hacer hincapié. El implante, necesitamos seleccionar el implante de acuerdo a la lesión que tengamos. No todos los implantes se colocan igual y no todas las fracturas son iguales. Los tornillos al 75% de la longitud, y nosotros específicamente preferimos utilizar pernos en vez de tornillos en casi todos nuestros casos. La asistencia artroscópica es algo que nos gusta en fracturas seleccionadas, al igual que la técnica MIPO con el objetivo de preservar el pronador cuadrado. Bueno, muchas gracias y gracias por estar y participar. Excelente, excelente, Álvaro. Me quedo muy contento con semejante conferencia. Bueno, quiero avisarles también en este momento, estamos ya con 635 participantes en total, así que les agradezco a todos por la asistencia. Me parece que es una
excelente asistencia, una excelente convocatoria, y no era menos con la cantidad, con el panel que tenemos de expertos en este momento. En este momento voy a darle paso a María Cristina, que es nuestra segunda conferencista, y el momento en que, mientras comienza María Cristina, les voy a enviar, voy a poner una encuesta que quiero que la llenen, les va a salir a todos, simplemente es de opciones múltiples, pueden responder varias, son 2 preguntas, y hacia el final les voy a hacer otro, hacia el final de las conferencias. Adelante, María Cristina, compártenos su pantalla. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Orlando, muchas gracias, doctor Muratore, por su charla. Estuvo increíble. Y ahora voy a compartirles mi pantalla. Y esta no es. Es esta. Espera, escogí la que no era. Esta es. Compartir, ok. Y ahí, ¿dónde le doy a esto? Bueno, entonces, simple para las fracturas de radio distal. Entonces, voy a tratar de hacer como un repaso de todas las cosas que podemos ver en la radiografía, en las fracturas de radio, pero quisiera empezar por un concepto básico, y es que la radiografía, pues todos sabemos que es una imagen bidimensional de un objeto, o pues de algo que tiene volumen, que es el radio distal, que es tridimensional. Entonces, si nos acordamos de estas imágenes que hacíamos en dibujo técnico en el colegio, recordarán que hacíamos como 2 planos, ¿cierto?, sobre pues de una misma imagen. Entonces, si vemos una vista frontal de este objeto volumétrico, por ejemplo, aislada, no podemos saber si la parte superior se encuentra más anterior o se encuentra más posterior. Por eso es que tenemos que remitirnos a la vista lateral, y ahí es cuando vemos que digamos, esta parte de la imagen que se proyecta mucho más hacia distal está más posterior que esta, y eso nos da una idea en la cabeza tridimensional de esa imagen biplanar que estamos viendo, y eso es lo que pasa en la radiografía. No me quiere pasar. Ok. Entonces, correspondería estas líneas rosadas, ¿cierto?, en cada imagen al mismo sitio. Entonces, eso básicamente pasa por las leyes de la Gestalt, que son unas leyes que hablan sobre la percepción y que nos permiten formar a partir de esas imágenes biplanares imágenes tridimensionales. Pero esas imágenes también, digamos, esas leyes de la percepción también pueden hacer que nosotros tendamos a autocompletar, o que tendamos a ver una imagen conocida que ya nuestra memoria tiene completamente identificada, en una imagen que no es estrictamente la misma. Entonces, tenemos que estar muy atentos en el momento de hacer el análisis de las radiografías, porque si bien las fracturas de radio tienen unos patrones que son muy, digamos, repetitivos, algunas veces esto se sale de la norma. Entonces, hoy vamos sobre primero la geografía radiológica normal en las proyecciones radiológicas de la muñeca, cuáles son luego los parámetros o las mediciones que hacemos en esas radiografías, la identificación de fragmentos, y por último la utilidad de esa radiografía en las proyecciones intraoperatorias. Entonces, en este momento la tomografía es una herramienta que utilizamos muchísimo. Esta es una encuesta que se hizo en Canadá, en la que se encontró que el 26% de los pacientes, de los cirujanos de mano y ortopedistas, utilizaban la tomografía rutinariamente en la evaluación prequirúrgica del radio distal. Esto quiere decir que, sin importar si la fractura era intraarticular o extraarticular, si identificaban o no, casi el 30% utilizan sí o sí tomografía antes de la cirugía. Esto, digamos, me llama la atención
en la medida en la que nosotros tendemos de pronto a sobreutilizar la tomografía, no porque el TAC sea malo, pero sí podemos, digamos, tener en cuenta que cuando estamos en la cirugía no vamos a tener esa ayuda de la tomografía en la evaluación intraoperatoria, ¿cierto? Entonces, es importante que sepamos leer la radiografía simple porque esa es la herramienta que vamos a tener dentro de la cirugía para poder tomar decisiones. Y esta, pues, es otro estudio del 2019 que muestra que, si bien no para lesiones como las fracturas de radio, como las fracturas del carpo, en las fracturas de radio, la radiografía simple sigue teniendo sensibilidad y una alta especificidad para la identificación intraoperatoria milímetros proximales al borde distal del radio, ¿cierto? Ese sería el borde distal, y acá se ve esta zona radiodensa que corresponde a la faceta articular. Entonces, en esa zona, como la faceta articular está inclinada 10 grados hacia palmar, el rayo en la proyección AP pasa paralelo, ¿cierto? Tangencial a ese sitio y hace que se vea más grueso. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una fractura en la que tenemos inversión de la carilla articular, esas dos imágenes se invierten. Entonces, si nosotros miramos en la lateral, vemos que el labio palmar es más proximal que el labio dorsal. Por lo tanto, el labio palmar va a corresponder a la zona que se ve más proximal en la AP, y el labio dorsal, en una radiografía normal, por supuesto, va a corresponder a la porción, pues a la línea que se ve más distal. Esto es muy importante porque nos permite identificar si tenemos trazos articulares digamos, en la parte palmar o en la parte dorsal cuando miramos la AP. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en fracturas donde podemos ver esto más claramente. En la lateral también podemos ver la proyección de la estiloides radial, que se proyecta como una V invertida que va desde la parte dorsal hasta la parte palmar. Y esta línea radiodensa que corresponde a la faceta semilunar. Es importante ver que hay una diferencia en las radiografías que tomamos laterales a cuando, digamos, cuando es una verdadera radiografía lateral, a cuando está oblicua. Es muy fácil que la radiografía esté oblicua, sobre todo si el paciente está fracturado. Entonces, ¿cómo juzgamos que es una lateral pura? Si miramos en la lateral, se proyecta el pisiforme sobre el tubérculo del escafoides, y eso nos da una idea que la lateral está bien tomada. ¿Okay? Tenemos esta otra proyección que es la de inclinación de 10 grados, que se toma simplemente con el codo apoyado, levantando 10 grados la muñeca, y esto nos despeja un poco mejor la faceta semilunar, porque esa faceta tiene una inclinación aproximadamente de 10 grados con respecto a mirar la gota de lágrima, como se ha descrito el labio palmar del radio, y que en los trazos articulares podemos ver cómo ese fragmento se puede cizallar hacia proximal, o cuando hay traslaciones dorsales, ese fragmento se puede hiperextender. Esta radiografía también nos permite ver las semilunas, que son como las congruencias que tienen la faceta del radio con la del semilunar y el grande, y esto nos permite ver que no haya luxaciones del carpo asociadas. Y la orientación, digamos o la relación que tiene el centro del semilunar con la proyección
digamos, en una línea de la cortical anterior, también nos permite saber que hemos recuperado cuando hacemos la reducción esa relación normal entre el carpo y el radio. Muchas veces los trazos coronales son difíciles de ver, sobre todo cuando ya tenemos material puesto dentro de la cirugía, y este puede ser una de las únicas indicaciones de que tenemos todavía un trazo que no, articular que no hemos corregido adecuadamente. Por último, si dibujamos, digamos, un círculo, ¿cierto?, que complete la superficie articular del semilunar y del radio, vamos a ver cómo esto produce dos círculos concéntricos. Entonces, aquí vemos en este ejemplo de esta fractura, bueno, claramente vemos que tiene un trazo metafisiario, ¿cierto? Vemos que está perdida la altura radial, pero esto es para mostrarles un poco lo que les decía de la inversión que tiene la carilla. Entonces, si nosotros solo miramos esta radiografía, esta proyección AP, no podemos saber si la inclinación de la carilla está hacia la palma o hacia el dorso. Si nos remitimos hacia la lateral, vemos que como está inclinada hacia dorsal, ¿cierto?, tiene un ángulo de inclinación palmar, entonces este borde que está mucho más distal en realidad corresponde a esta línea que estamos viendo aquí en la AP. Entonces, si nosotros nos fijamos en que aquí hay un trazo articular, ¿sí? Aquí vemos que viene la superficie articular y hay como una disrupción aquí y se proyecta esta línea acá, sabemos que este trazo articular no está tanto en la parte palmar, sino que está comprometiendo más es la parte dorsal. Entonces, esa es como la utilidad de esa valoración. Y lo mismo en esta radiografía. Aquí esta la traje para mostrar la pérdida como de esa relación o de esos círculos concéntricos que se forman del semilunar y del radio. Entonces, en este caso, este paciente tiene una fractura articular que como ese fragmento dorsal está desplazado, nos está abriendo un espacio para que el semilunar entre en ese sitio y se pierde la relación que hay entre esas dos carillas articulares. Si hacemos la proyección de la cortical palmar del radio, vemos que ese eje del semilunar está muy corrido hacia atrás. Normalmente esta línea debe cortar ese eje o estar localizado en el aspecto anterior del semilunar. La otra cosa que podemos identificar en la radiografía son las tres columnas del radio. Es importante que para las medidas que vamos a ver ahora, siempre, bueno, dos de esas medidas se basan en una línea perpendicular que cruce la columna intermedia en su aspecto más cubital. Pero como vimos que tenemos esta línea dorsal y palmar que se proyectan en planos diferentes, entonces Robert Meadow describe este punto central entre la esquina dorsal y la esquina palmar sobre el que se puede trazar la perpendicular del eje para tomar las medidas. Los parámetros normales, entonces, pues las medidas que siempre tomamos, se hace primero el eje del radio, que va pues longitudinal a un punto medio en la diáfisis del radio. Entonces idealmente uno debe poner dos puntos en toda la mitad de la diáfisis y la metáfisis, unir estos dos puntos y proyectarlo hacia distal. Esta perpendicular que pasa por este punto central nos va a servir de base para tomar todas las demás medidas. Entonces, la distancia que hay desde la punta de la estiloides hasta esa línea, pues es la altura radial, que usualmente es alrededor de 11 grados. La distancia que hay entre esta línea y la parte más distal del cúbito distal es lo que nos va a hablar de la varianza ulnar. Y el espacio radiocarpiano, que normalmente debe ser simétrico y es alrededor de 2 milímetros y debe ser simétrico tanto en el escafoides como en el semilunar y nos da una idea de si tenemos algunos escalones que no han sido adecuadamente corregidos. La inclinación palmar, pues que todos conocemos que es alrededor también de 10 grados, entonces en esta se mide en la proyección lateral, haciendo también una perpendicular a ese eje longitudinal. Quería hacer énfasis en este otro ángulo, que es el ángulo de la gota de lágrima. Todos sabemos que la reducción y la fijación de la esquina palmar cubital, como nos mostraba el doctor Muratore cuando
digamos que se ha visto que hay tanta importancia que ahora ya estamos poniendo material que cruce la línea de las aguas para poder agarrar bien ese fragmento. Entonces, este fragmento, ¿cómo medimos que lo hemos reducido bien? Con el ángulo de la gota de lágrima. Entonces, si hacemos una línea que vaya paralela a esa, digamos, a ese borde subcondral, a esa esclerosis subcondral que tiene la superficie articular del labio palmar, que se ve en la radiografía de 10 grados de elevación y lo medimos con el eje del radio, nos va a dar un ángulo aproximadamente de 70 grados. Si ese fragmento está muy extendido por una inclinación dorsal de una fractura, por un cizallamiento dorsal, el ángulo se va a ver disminuido y pues en el sentido contrario, si es una fractura, por ejemplo, de Barton palmar, que tiende a llevar esa esquina palmar cubital hacia palmar y en flexión. Y la distancia antero-posterior, es una medida fija que hay entre el labio dorsal y el labio palmar. Es aproximadamente de unos 19 milímetros. Esto es un estudio que hizo Rob Medoff en el 2005 en población sana entre los 20 y los 85 años y se sacaron estos promedios de medidas. Y esta distancia AP también, nuevamente, así como para mirar como mirábamos el eje, la relación del eje del radio con el semilunar y los círculos concéntricos, puede ser también un signo indirecto de que hay una brecha articular que no está reducida o una inestabilidad del carpo. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá sobre cómo se hace la medición de los parámetros en una fractura, una de las fracturas que veíamos arribita. Entonces trazamos la línea, ¿cierto?, longitudinal, una perpendicular que pasa por el centro de referencia, y esto nos permite medir la inclinación del radio en la AP, la inclinación del radio en la lateral. Y esta es el ángulo de la gota de lágrima. Entonces, si vemos acá, esta es la superficie articular de la esquina palmar cubital y esta es la línea que nos va a permitir medir el ángulo de la gota de lágrima. La otra cosa que podemos ver en la radiografía y que me parece muy importante para el planeamiento de la cirugía es la identificación de los fragmentos. Entonces, esta clasificación sobre los fragmentos clásicos de las fracturas de radio intraarticular, que son las que quizás son más complicadas de ver en la radiografía, nos habla entonces de que tenemos en la parte posterior una esquina dorsal cubital, una pared dorsal y una columna radial. Y si lo miramos desde la parte anterior, tenemos la esquina palmar cubital y podemos tener fragmentos intraarticulares centrales. Entonces, si vemos esta radiografía en la que estábamos haciendo las medidas, a pesar pues, de que no tenemos una tomografía, en esta radiografía nosotros podemos identificar los fragmentos. Entonces, sabemos que la carilla está invertida, es decir, que esta parte que se proyecta más distal, ¿cierto?, más proximal, perdón, va a corresponder a esta línea en esta zona acá. Luego, tenemos la esquina palmar cubital, que se está proyectando más distal, sabemos que es esta que está acá. Entonces, vemos en esta fractura que tenemos la esquina palmar cubital continua con la estiloide radial. Aquí vemos que hay un trazo de fractura que nos está dividiendo este fragmento de este. Entonces, sabemos que la esquina dorsal cubital es la que se encuentra disociada del resto del radio. Entonces, digamos que si vamos haciendo como esa evaluación bien cuidadosa de una radiografía, podemos obtener muchísima información. Intraoperatoriamente, este es el resultado de la cirugía de esta paciente. Entonces, intraoperatoriamente, es muy importante que tengamos estas tres proyecciones, la AP, la lateral pura y la lateral a 10 grados. Vamos a hacer primero la evaluación de la reducción de los fragmentos, que es, digamos, la manera en la que yo lo hago, y por último, reviso que las medidas se hayan restaurado. Entonces, en esta radiografía ya yo puedo ver cómo en la lateral el borde distal, el borde dorsal está mucho más distal,
y el borde palmar está mucho más proximal. Entonces vemos cómo se recupera la anatomía normal del radio. Aquí es el sitio donde salía el trazo de fractura que estaba comprometiendo la radiocubital distal, y vemos cómo se recupera también esta congruencia de la columna intermedia. Entonces tenemos una restauración de las columnas y debemos entonces ahora hacer la medición. Vemos que se ha recuperado una inclinación aproximadamente 10 grados, y cuando miramos la inclinación de la gota de lágrima, que es esta amarilla, vemos que ya el ángulo está, digamos que mucho más cercano a los 70 grados, y cuando comparamos el eje o una línea tangencial a la cortical palmar con el eje del semilunar, vemos que lo está cortando muy cerca a su centro en el aspecto palmar. Adicionalmente, el fragmento ¿se acuerdan del fragmento que veíamos de la pared dorsal cubital? Podemos ver aquí se ve, ¿cierto?, cómo va la fractura, este pedacito de conminución que había en la parte dorsal, y cómo ya toda esta pared dorsal está adherida al fragmento principal. Estas otras mediciones que se deben hacer en cuanto al posicionamiento del material, que es la distancia, pues no me voy a meter mucho en eso porque ahorita les van a hablar de esos truquitos, pero tenemos que ver también en estas radiografías que el material esté bien puesto, que no tengamos material intraarticular. Para eso es muy útil la proyección a los 10 grados, ni en la radiocubital distal, ni en la radiocarpiana. Y acá, por último, pues cómo se restaura la inclinación radial y la altura del radio. Entonces, este es un ejemplo de un paciente, digamos, en el que se hace de pronto una evaluación intraoperatoria incompleta. Entonces, si yo tengo esta proyección AP, no estoy muy segura, ¿cierto? Yo estoy viendo, si nosotros no miramos la del lado, estoy viendo que se proyectan estas dos líneas, y de pronto uno podría decir, bueno, es posible que ¿cierto?, este sea el aspecto dorsal y el aspecto palmar, pero cuando nos vamos a la lateral vemos que este trazo articular no se restauró, y en realidad esto que estamos viendo proyectado más distal es la parte anterior, ¿sí? Entonces estos tornillos quedaron dentro de la articulación, y aquí tenemos pues una brecha articular. Entonces, cuando nos ponemos a hacer las medidas, que era lo que yo les comentaba, que cuando uno ya tiene a veces tanto material, de pronto uno, pues ya los tornillos no le permiten ver el trazo ni la superficie, en este caso, por ejemplo. Pero si nosotros vemos cómo está de lejos esta línea palmar del centro del semilunar, eso ya nos tiene que alertar que ahí pues, hay algo que no está bien. Cuando miramos la inclinación, vemos que permanece inclinada, ¿cierto?, hacia el dorso. Cuando vemos el espacio articular, que habíamos dicho que debía ser simétrico, de aproximadamente 2 milímetros, vemos como aquí está mucho más amplio, ¿cierto? Aquí ni siquiera alcanzamos a ver el espacio articular, y acá sí. Y cuando medimos el ángulo de la gota de lágrima, sí se dan cuenta que está muy cerrado, ¿cierto? Y esto pues son unos 30, 40 grados, y eso quiere decir que toda esa carilla palmar, esa esquina palmar cubital está inclinada hacia el dorso. Entonces, pues hay que hacer como esa evaluación bien precisa de las radiografías. Aquí no podemos tomar un TAC para ver si el escalón ni nada, ¿no? Esta es otra proyección intraoperatoria que a mí me gusta hacer, que es la Skyview, o la línea, o la de la tangencial dorsal. Es una radiografía que, como pueden ver acá en la imagen de la descripción original de la proyección, se hace con el rayo tangencial al dorso del radio, en flexión del codo y flexión de la muñeca. Y podemos ver la línea dorsal del radio. Eso nos muestra que no hay tornillos que estén violando la parte posterior. Y por último, pues les voy a mostrar, es como para que hagamos este ejercicio mental, les voy a mostrar la radiografía. Obviamente, pues no estamos presencialmente, no les puedo hacer quizás preguntas, y luego les voy a mostrar el TAC para que veamos cuánto hemos aprendido. Entonces, vemos acá pues que tenemos una fractura intraarticular, ¿cierto? Si nosotros vemos la lateral, está ligeramente más distal el aspecto palmar del radio, ¿verdad? Eso quiere decir que esta línea que está acá corresponde al aspecto dorsal, y esta línea que está acá en realidad corresponde al aspecto palmar. Entonces, por la superposición, no puedo yo saber ahí en la AP si tengo algún trazo articular en esta zona, pero lo verifico aquí en la lateral. ¿Qué vemos también en la lateral? Que esta es la proyección, si me creen, ¿cierto? Aquí
aquí viene la esquina palmar cubital, esta parte de acá. Y aquí vemos la proyección de la estiloides, ¿cierto? Que está ligeramente más palmar. Eso quiere decir que está disociada la esquina palmar de la columna radial. Y eso lo podemos comprobar aquí también en la radiografía. Vemos como este fragmento de la estiloides radial se ve completamente suelto de esta línea de acá que corresponde a la esquina palmar cubital. Y en el fragmento dorsal vemos que tenemos un fragmento interarticular. Y la otra cosa es que se ve como está tan proyectada hacia adelante esta parte de la estiloides y vemos que la punta de la estiloides está acá, que probablemente tengamos aquí un trazo en el plano coronal dentro de la estiloides cubital. Entonces, si vemos acá en la tomografía, no se puede poner silencio. Ok, ahí no sé si me siguen escuchando. Vemos aquí en esta tomografía, quisiera pararla acá un segundo. Ok, entonces en esta tomografía podemos ver cómo se ve el trazo en el plano coronal de la estiloides. Tenemos en el aspecto dorsal esa pared dorsal que veíamos en la AP, y esta esquina palmar cubital comprobamos pues que tenemos ahí una fractura. Entonces es muy parecido. Si nosotros hacemos el análisis, ¿cierto?, de la radiografía antes, podemos ir haciéndonos esa imagen. Entonces, esta es para mostrarles la decisión intraoperatoria. En este caso, pues hice una fijación por fragmentos. Entonces, una vez tengo fija la columna, la esquina palmar cubital, analizo la estiloides. Entonces, yo veo acá, ¿cierto?, cómo se proyecta la estiloides, pero todavía sigo viendo como este doble contorno que veíamos antes, que corresponde a esa parte palmar de la estiloides. Entonces, en ese momento, utilizo una placa adicional para poder fijar este fragmento y ya vemos cómo mejora como esa congruencia del radio. En este Sky View se pueden dar cuenta que esta patica de esta buttress plate, aunque si lo seguimos, es el borde dorsal del radio, pareciera que estuviera dentro, ¿cierto? Pero esto corresponde al tubérculo de Lister y en realidad esto está muy largo. Entonces esto está metido dentro del tercer compartimiento. Entonces, dentro de la misma cirugía, gracias pues a que hacemos las proyecciones, entré por el dorso y corté como esa patica extra, y ya vemos que pues tan larga, y ya vemos que ahí está bien. Entonces, las conclusiones, digamos, para mí de la evaluación de la radiografía es que brinda una información invaluable, nos permite que nos hagamos una imagen mental en 3D, es posible que utilicemos la tomografía, no es un pecado usarla, pero tenemos que hacer el ejercicio de entender la fractura en la radiografía y planear la cirugía con la radiografía también, y eso nos va a permitir tomar decisiones dentro de la cirugía. Asimismo, utilizar, digamos, cada uno puede tener su lista de chequeo en la que se hace una revisión sistemática, ¿cierto?, de las mediciones, de los fragmentos y de lesiones asociadas para evitar que se nos pasen lesiones por alto y que podamos hacer ajustes intraoperatorios y que no tengamos que de pronto esperar a cuando el paciente llega en el control y darnos cuenta de algo que pudimos haber corregido en la cirugía. Bueno, quiero darle las gracias nuevamente a Fidel y a Trimet por la invitación. Desde Barranquilla, gracias a la tecnología. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Excelente conferencia, María Cristina. Barranquilla, Puerta de Oro. Por el momento no vamos a hacer preguntas, las estamos dejando para el final, que tenemos el módulo de preguntas. Nos falta la conferencia de Orlando, vamos con esa conferencia de Orlando. Y quiero de una vez avisarles, quiero agradecer mucho al momento 651 personas que están conectados. Vamos a hacer una cosa que me parece interesante, y es que al final del curso vamos a dar entre las personas que se conectaron al primer módulo un premio, las personas del segundo módulo otro premio, uno para el tercero y uno para el cuarto módulo. Es decir, en total vamos a darles unos 4 premios, pero al final del curso, una vez que hayamos terminado todos los 4 módulos que tenemos pendientes. Orlando, te dejo con la palabra.
Orlando, estás ahí creo con presentación. Muy buenas noches, es un gusto compartir con todos ustedes. Y Fidel ya son conocidos, somos como referente técnico. ¿Sí? Sí, se ve. Los expositores, pero esta vez me gusta mucho que el doctor Álvaro adelantó mucho sobre lo que voy a hablar yo ahora y María Cristina reforzó más aún. Entonces, a mí me toca hablar de errores y algunos trucos. Y fíjense, yo creo que los errores más comunes que se cometen al estar enfrentando una fractura distal de radio, que es como la apendicitis de los cirujanos, todos sabemos de fractura distal de radio, es que a veces subestimamos la fractura distal de radio. Respondiendo, y el enfoque quirúrgico, desconocimiento de esto es una de las cosas más importantes. A veces realizar técnicas de reducción insuficiente o no restaurar las estructuras en el margen volar, sobre todo el volar ring, y no reconocer o manejar lesiones asociadas, esto son partes de no llegar al éxito. Y es porque el cirujano casi siempre dice, esto es una reducción fácil, pero no es así, son reducciones difíciles, porque la mayoría de estas fracturas son fracturas complejas, articulares y muy distales, o son fracturas que casi siempre son inveteradas de 2 o 3 semanas. Y una de las principales cosas o los principales errores son los diagnósticos y errores diagnósticos radiológicos. Fíjense en estas rayos X, que si habíamos visto muy bien, yo no vería ninguna alteración en estas rayos X. Y uno de los errores es no pedir proyecciones adicionales. En estas proyecciones adicionales casi siempre vemos segmentos o vemos desplazamientos y casi siempre pasa a nivel de la radiografía. A veces vemos rayos X así como estas, un poco más aparatosas, pero cuando vemos la lateral decimos, oh, es una fractura un poco más sencilla, es un Barton volar, una simple placa de colocación y soporte. Pero cuando vemos estudios más tomográficos, vemos que hay alteración en la articulación radiocubital o hay hundimientos, tipos de IPON, que deben ser solucionados. Otra de las cosas que nos ocurre es que no tomamos en cuenta el enfoque quirúrgico. Nosotros en nuestro enfoque. Yo voy a ir describiendo cada uno de los mismos. Lo primero que hacemos es que casi siempre en la rayo X que vemos arriba son los portales tipo MIPO. Estos portales tipo MIPO nosotros a veces los adicionamos con una proyección transversa. Y lo que hemos visto que estos portales tipo MIPO a veces no funcionan solo en fracturas de tipos hasta C1, pero C2 y C3 no, porque a veces nos quedan pisados algunos elementos y la gente que no maneja muy bien la parte de artroscopía a veces deja pisados algunos tendones. También utilizamos la incisión típica de Henry, pero recuérdense no ir muy medial y a veces hacemos incisiones ampliadas como vemos ahí. Siempre conseguimos algunos elementos apenas vamos a la piel. Ejemplo, en la parte A observamos el nervio mediano y esto se opone casi siempre en las fracturas cuando hay una gran deformidad en dorso de tenedor o elementos como en la zona B que corresponden al que aparece y ellas van a acompañar al canal en el túnel del carpo. Casi siempre este paciente tiene sintomatología del túnel del carpo y deben estar presentes cuando se hace la incisión. Otra de las cosas es cuando llegamos al piso del flexor carpirradial. Nosotros no tratamos de tomar la vaina y tratamos de entrar en el pronador a nivel de la incisión transitoria. Hacemos una pequeña incisión y deslizamos la placa para no producir más alteración en el mismo. Pero yo lo que he visto es que en fracturas un poco más aparatosas casi nunca es posible la reparación de este elemento, aunque es un elemento estabilizador secundario de la muñeca. Luego nosotros lo que hacemos es que pronamos el segmento y vemos el foco, hacemos una reparación a través de este portal, drenamos el hematoma y luego subfinamos el segmento y lo colocamos en su sitio. La primera fijación que hacemos es una fijación transitoria y temporal, pero de la fase semilunar, y luego vamos a la fase escafoidea.
A veces utilizamos maniobras adicionales para hacer la reducción de las mismas. Pero nosotros estamos a veces viendo y utilizando la teoría tricolumnar. Como muy bien Cristina nos explicó, nosotros tenemos un orden para la fijación, sobre todo cuando hay fracturas intraarticulares. Y esa orden es la siguiente. Nosotros vamos primero a la esquina caliente, la esquina más difícil, la esquina que produce más deformidades y a veces se producen disociación carpal por la misma. Es la esquina del ball and ring y es la primera que fijamos. Luego vamos a las fracturas interarticulares y por último dejamos la faceta radial o semilunar. Es muy común tener alteración a nivel de la colocación de las placas y estos implantes. Y como vemos en la imagen A, colocar implantes muy bajos, la ring es menor de 0.5 milímetros, de 0.15 milímetros, casi nunca se puede tomar. Y casi siempre utilizamos placas que van más por encima de la zona de seguridad, pero estas todas van a tener alteraciones y producen rupturas, como muy bien se explicó, de estos tendones, que son los que más se lesionan cuando utilizamos y incorporamos placas por encima de 2 milímetros a la línea de las aguas. Pero también se producen alteraciones. Y esto ocurre cuando no hacemos rayos X especiales, intraoperatorias, y son alteraciones a nivel del tercer compartimiento o del cuarto compartimiento, donde se observa el compartimiento de lo mismo. Entonces, me está diciendo Fidel que no se ve no se observa completa la pantalla. No, Voy a no, tratar de ver. sí, Orlando, no se ve completa. Pienso que es porque estás como presentación de... Voy a tratar de... ¿Ahora? Ahí está perfecto. Ahí Gracias. está. Muy bien, discúlpenme. Este estudio se ha presentado mucho con respecto a la microcirugía. Yo lo voy a tomar aquí en hincapié para ver. Y este estudio fue presentado en el 2017 y se nos ha dicho a todos que nos sirve para ver cómo está la distribución de las trabéculas en forma de puente. Lo que quiero nombrar con esto es que nosotros en el servicio lo que tratamos de hacer es la colocación de los pines distales. Y esto lo hacemos. Si usted trata de llevar la placa mayor a 2 milímetros por encima de la línea de las aguas, para tratar de tomar el segmento distal, casi siempre, recuérdese que el semilunar se comporta como una ballesta sobre la concavidad del radio. Si usted trata de subir la placa por encima de 2 milímetros a la línea de las aguas, todos los tornillos van a colocarse en forma articular, como se observa en esto. Para esto, nosotros lo que hacemos es llevamos al siguiente esquema. Una vez que hacemos la reducción, colocamos un pin, un pin de compresión, que ese pin si lo llevamos hasta 2 milímetros, hasta la cortical dorsal. Y posteriormente colocamos pines corticales, subcondrales, pero tratamos de colocar tanto la primera como la segunda fila. Esto tratando de simular el puente, evitar el colapso del carpo durante los mismos. Las rayos X intraoperatorias son muy importantes, como decía Cristina, y una de las cosas es que nosotros hacemos es tomar rayos X no a neutro ni a 10 grados, sino que lo tomamos a 20 o a 22 grados. Esto nos permite ver si los tornillos están o no articulares, y la proyección dorsal debe ser siempre tomada porque nos permite ver si los tornillos van hacia arriba. Y fíjense cómo se ve en la imagen, que es muy parecida a las tomografías axiales 3D, que nos permite hacer una evaluación intraoperatoria. La estabilización primaria de la faceta semilunar estable es uno de los principales predictores y pronósticos de la disociación carpal. A veces es un problema este segmento porque es muy chico, sobre todo cuando está de 0.8 a 0.5 milímetros y nos impide la fijación. Y esto se da porque hay fracturas por arrancamiento, como se describe muy bien en este estudio, y los ligamentos radiolunar corto es uno de los principales estabilizadores. Estas fracturas, que son casi siempre intrateglamentarias, están relacionadas con otros elementos intrínsecos, inclusive el fibrocartílago triangular. Estas dos síntesis fallaron, pero fueron colocadas en zonas de seguridad y se produjo una disociación carpal. Y esto ocurrió porque las placas que tenemos en el mercado, casi ninguna toma ese segmento cuando le digo que está por debajo de 0.15 milímetros. Siempre va a ocurrir una disociación si usted no hace una fijación exacta de lo mismo. Hay muchos autores que han utilizado, y nosotros mismos hemos hecho diferentes síntesis como esta que les muestro.
Este es un estudio, casi siempre nosotros en los centros no tenemos tomografía axial para hacer comparación. Nosotros hemos estadificado este elemento con una simple rayos X de radio a 20 grados, hemos pasado 4 líneas y lo hemos estratificado en 1, 2 y 3 estadios. Y esto nos permite, en el estadio 1, 2 y 3, colocar placas normales que pueden hacer una síntesis cuando el segmento es mayor de 0.15. Cuando el segmento está entre 0.15 a 0.8, podemos hacer síntesis con placas, gancho o tornillo, pero cuando es menor de 0.5, tienes que ir a un aditivo adicional. En el mercado existen diferentes aditivos. Este es uno, que son las famosas placas con tornillos o placas Hood, y placas un poco más específicas, pero casi ninguna de estas placas están disponibles en Sudamérica, ya sea porque son muy costosas o otras porque la empresa no las ha incorporado a nuestros países. Es por esto que nosotros hemos estado utilizando elementos específicos, como este que vemos acá, que permite la fijación. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos a veces alambres de Kirchner de 1.10, y son varias de las recomendaciones que yo hago, es que este alambre se corte y quede, como vemos en la imagen de abajo, uno más largo que otro para evitar la rotación. Y usted puede, como ven en la imagen de abajo, adicionar un injerto, colocar un alambre un poco más corto, con puntas más cortas, que da una fijación rotatoria. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la distancia en estos pernos no debe ser mayor de 10 milímetros para evitar que el segmento rote o se mueve. Y con una simple pinza podemos hacer la contracción del segmento, colocarlo debajo de la placa o utilizar arandelas como esta y hacer fijación como vemos ahí y así moldear diferentes síntesis cuando no tenemos esa placa gancho. En este estudio que estamos por presentar, hemos hecho la evaluación tomográfica de la esquina caliente y como vemos ahí, ninguna de estas placas que se pregonan, que pueden llegar por encima de la línea de las aguas, toma el segmento. No lo toman y es por esto que nosotros hemos hecho evaluación con placas o con Kirchner y ahí hemos visto que sí se da la fijación y hemos hecho una evaluación de cuántos pines podemos colocar en este eje. Como ustedes saben, el 80% de las cargas se transmiten cuando la fractura es hacia nivel volar, se transmiten por ahí. Hemos hecho evaluaciones de los pines después de la colocación y las deformidades en la radiocubital distal han sido menores. Como mi seminario es sobre errores, yo voy a colocar 5 casos solamente y en estos casos voy a hacer hincapié en la gran cantidad de errores que cometemos los cirujanos, ya que todos estamos colocando síntesis. Este primer caso es un caso interesante porque los voy a llevar al año 2009. En el año 2009 no teníamos síntesis bloqueadas. Había un par de años, en el año 2004, 2005, el doctor Orbay había descrito abordajes palmares, pero casi todos los abordajes eran por dorsal. Y si usted hubieran tenido esta síntesis en una ama de casa, con esta gran combinación, lo que sí podíamos hacer una evaluación y decir que no es una fractura que va al margen volar, sino que más bien es de la faceta escafoidea. No teníamos tomografía en nuestro hospital y simplemente teníamos síntesis de las normales. Era bien difícil hacer síntesis. Hicimos una encuesta a diferentes cirujanos que hubieran hecho aquí y casi todos colocaron tutores o colocaron síntesis con 2 abordajes. Nosotros utilizamos esta síntesis, levantamos el segmento y nos fuimos a la faceta semilunar. Yo traigo este caso porque simplemente quiero decirle que si usted con una síntesis, así no tenga la categoría tan fuerte como esta síntesis que le mostré, pero manteniendo la línea de las aguas y colocando los tornillos, como lo explicamos cada uno de los conferencistas, podemos tener resultados importantes teniendo una incorporación de estos segmentos, inclusive un año después. Fíjense como ven ahí con estos resultados en esta imagen, bueno, me da un poco de risa porque no tenía el pelo tan blanco como ahora. Fíjense, en esta imagen la traigo porque este paciente me llega después de 2 años. Este paciente es un paciente obrero, tuvo una simple caída y era una fractura que tenía una exposición mínima, era una tipo 1 abierta del cúbito, con una exposición mínima del cúbito, pero una fractura del radio. Se le colocó una síntesis y el paciente tenía una inestabilidad de la radiocubital. Posteriormente hizo una luxación de la cabeza del cúbito. Cuando fueron a tratar la cabeza del cúbito, se produjo una fractura en la diáfisis y tuvieron la brillante idea de botar la cabeza y hacer una síntesis como ven ahí. Imagínense ustedes este paciente con su mano dominante, 2 años después con esto. Habían hecho abordaje dorsal, habían hecho un abordaje palmar, como vemos en la imagen que vemos ahora, de la palmar, que fue un abordaje casi medial con alteraciones de los tendones,
y simplemente no nos quedó más remedio que hacer un principio de placa puente. ¡Wow! Increíble cómo podemos hacer daño a nosotros los cirujanos. Este es otro paciente que, aunque se tenía la síntesis adecuada, se hizo una reducción insuficiente y se colocaron síntesis tanto por dorsal como palmar. Gracias a Dios, el paciente evolucionó con esta síntesis. Después de 4 cirugías, no quiso más y solamente nos tocó retirar el implante en este momento. Este es uno de los casos que me divierte mucho porque con el tema de la artroscopía, muchos dirán, wow, es una fractura sencilla, es un masculino de 30 años. Voy a traer este caso a colación porque casi todos los que le mostramos la imagen nos dice artroscopía y una síntesis con 2 tornillos percutáneos. Pero cuando nosotros vemos la rayos X, vemos que hay un desplazamiento bien importante hacia el lado dorsal. Y este paciente había tenido una gran luxación hacia la parte dorsal, teniendo ligamentos. Nosotros hicimos una fijación bien estable de la estiloide y aún así, intraoperatorio, se producía la disociación porque es un dorsal ring. Y esto es lo que hicimos. Fuimos al dorsal, hicimos una pequeña incisión, colocamos una placa específica, teniendo estos resultados para este caso. Y voy a cerrar con este caso que tengo ahora, que es caso contrario al caso anterior. Es un caso de 43 años, pero fíjense que en este caso, si evaluamos bien los márgenes, aunque las fracturas es bien distal, es una fractura de bola ring, y en esta hicimos un abordaje por volar, colocando la síntesis. Estos dos casos nos orientan y nos dicen que cuando tenemos un buen enfoque quirúrgico y cuando escogemos la síntesis adecuadamente, podemos tener resultados específicos. Muchas gracias. No quería cerrar el seminario sin darle un saludo a 2 personas importantes que están conectados ahora y gracias a Dios lo pudieron hacer. Es el doctor Vicaris, que es el presidente de nuestra Sociedad de Cirugía de la Mano, y al doctor Jesús Hernández, perdón, que es el director de nuestro posgrado. Un abrazo y qué bueno que están aquí. Muchas gracias por la participación a todos los que han estado y espero que ahora tengamos una buena discusión y muchas preguntas. Muchísimas gracias, Orlando. Sí, realmente hemos tenido una gran cantidad de personas conectadas. Vamos ahora un poco con la ronda de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas, voy a tratar de ir moderándolas para poder ir sacando adelante. La mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchas de ellas han sido respondidas ya por interno a través del chat de preguntas y respuestas, pero de esas algunas quiero irlas retomando para que todos nos beneficiemos de aquello. Hay una pregunta que es para Álvaro respecto a las incidencias en pronación y supinación que utiliza para controlar el largo de los perros. ¿Qué piensa de las radiografías con muñeca en hiperextensión e hiperflexión para controlar el largo de los perros en el intraoperatorio? Me imagino yo que se refiere a la Skyline View. ¿Qué opinión tienes acerca de la Skyline View? Okay. Hay diferentes formas de mirar pues la cortical dorsal del radio y hay un artículo muy bonito que muestra diferentes proyecciones del Journal of Surgery para mirar la parte dorsal y la imagen en hiperextensión dorsal también permite verla. Simplemente me parece más sencillo hacer la proyección en flexión porque hay menos interposición de los huesos del carpo, necesita uno de pronto un intensificador que sea mucho mejor para poder ver esa línea dorsal cuando es en hiperextensión por la superposición de los huesos del carpo, más que en la hiperflexión, pero ambas son válidas. Correcto. Álvaro, tú tenías una... La doctora lo mostró bien y Orlando también lo respondió. Yo no uso Skyline View, pero gente de mi equipo lo usa con éxito. Para mí es más simple pronar y supinar y a veces no encuentro buena flexión en determinado caso, por lo tanto, habitualmente yo uso pronar y supinar, pero he visto gente que lo usa, gente de mi equipo lo usa perfectamente y es una técnica muy válida. Yo pienso que lo que dice el doctor es muy importante también lo que hablaba sobre la longitud de los tornillos. O sea, si uno se asegura de tener que la longitud del tornillo sea del 70% de la longitud que a uno le da al medir, pues también uno está mucho más confiado. De pronto esa proyección
o hacerlas oblicuas. Es mucho más importante, por ejemplo, cuando tratamos de agarrar fragmentos que están dorsales marginales, como con la técnica de Júpiter, que dice que uno se trae ese fragmento dorsal y trata de agarrarlo con el tornillo más cubital. Entonces, si de pronto están tratando de agarrar el tornillo dorsal, creo que ahí de pronto sí habría como más indicación, pero si uno cuida bien la longitud de sus tornillos, tampoco es que sea 100% necesaria. Depende mucho de lo que uno está acostumbrado a hacer. Correcto. Una pregunta antes de pasarnos de la parte de radiología, que creo que es importante. Me hacen una pregunta muy específica, que es si da igual ver una radiografía en póstero anterior que en antero posterior. Me imagino que es básicamente por si está en pronación o supinación en relación al radio cubital distal. Pues la diferencia es, sobre todo, es la longitud del cúbito, porque cuando nosotros tomamos la radiografía en pronación, el cúbito se ve ligeramente más largo. Es como la única diferencia que yo le vería a tomar la AP o la pronada. Como nosotros operamos, si estamos operando el paciente desde la palma, por ejemplo, cuando yo hago un único abordaje palmar, pues yo tomo la proyección palmar. Y si estoy manejando el dorso, pues estoy en un abordaje dorsal, pues entonces la tomo PA. Lo que sí es muy importante es controlar, digamos que aunque la radiografía se tome PA o AP, tratar de que no esté ni supinada ni pronada, y eso se puede hacer controlando el codo. Entonces, si nosotros normalmente operamos con el brazo en abducción. Claro, si nosotros tomamos la radiografía así o así, pues vamos a estar pronando y supinando la muñeca. Pero si colocamos el codo en flexión y tomamos la radiografía en esta posición, la PA no se va a ver, no se va a ver pronada, se va a ver en neutro. ¿Sí? Entonces, depende de la posición como tengamos el codo, también se va a ver pronado, supinado o se va a ver neutro. Correcto. Acerca de otras preguntas que tengo por acá, están comenzando a llovernos algunas preguntas. Hay una pregunta en cuándo utilizar MIPO y cuál utilizan más ustedes, MIPO o un abordaje tradicional. Yo personalmente muchísimo más el abordaje tradicional. Ahora, recién me preguntaron y creo que el requisito para el MIPO son varios. Primero, que uno pueda reducir la fractura, que yo no necesite del abordaje palmar para poder reducir. Habitualmente, nosotros usamos el abordaje palmar para poner el implante, pero habitualmente no hacemos gestos con la palma que reduzcan la fractura. Así que bueno, requisito número 1, que la pueda reducir. Requisito número 2, que tenga control rotacional sobre el tornillo. Si yo tengo un implante que tiene un tornillo con cabeza cruciforme, cuando lo meta dentro de la herida del atornillador voy a perder el tornillo, voy a tener que atar el tornillo con un hilo y empezar a hacer cosas medio complicadas. Entonces, si tengo un tornillo con cabeza estrellada, como un torso, star drive, con eso voy a tener un control sobre el tornillo que lo puedo meter a través de la parte blanda y no lo pierdo. Ese requisito número 2 es el implante. Y requisito número 3 es estar dispuesto a parar más tiempo y irradiarse. Porque básicamente MIPO lo pongo, controlo, por ejemplo una clavijita, lo vuelvo a controlar. Cuando nosotros en la cirugía abierta, nosotros atornillamos y estamos viendo el centrado de la placa todo el tiempo. Correcto. Acá hay una pregunta que me parece interesante, que es, ¿en qué caso utilizan el doble abordaje? Y en qué, bueno, la complemento con otras dos preguntas que hay por ahí. ¿En qué caso utilizan fijador externo? Si lo usan como complemento de fracturas de radio distal. Yo creo que Orlando, creo que tiene por ahí. Mira, el tema del fijador externo, hay mucha experiencia de los fijadores externos, haciendo técnicas tipo Kappanji, más utilizar el fijador externo para tratamiento definitivo, sobre todo en países donde no tienen síntesis tan específica. Nosotros solamente acá, en nuestro servicio, usamos el fijador entero en forma transitoria cuando tenemos fracturas expuestas o fracturas abiertas. Del resto, si necesitamos hacer una ligamento-taxi, utilizamos el principio de placa puente. Nos parece más funcional y
inclusive los pacientes un poco más añosos, con estos fijadores externos, nosotros le hemos puesto el principio de placa puente y no hemos tenido ni necesidad de retirar la placa puente a futuro porque se sienten contentos con esto. Nosotros hacemos una evaluación para el doble abordaje y por eso mostré estos dos casos, el del dorsal ring y el del border ring. Y la evaluación casi siempre la hacemos con tomografías y cuando no tenemos tomografía la hacemos intraoperatoria. Vemos después que fijamos las columnas si hay desplazamiento de esto y ahí vamos a un abordaje adicional. Pero casi siempre tratamos de evitar el doble abordaje utilizando técnicas con tornillos percutáneos o tornillos canulados o sobre todo cuando son fracturas muy marginales, hacemos abordaje mínimo y colocamos placas con gancho o modificamos los Kirchner, como le decía, para colocarlo. Pero sí utilizamos a veces las fracturas C2 y C3 de AO, tienes que ir a un segundo gesto quirúrgico, ya sea con joystick o con artroscopio, para poder reducir bien ese segmento. Sí, yo te diría que acá en Ecuador es casi la misma experiencia. Los fijadores externos se utilizan más para tratamientos transitorios en los pacientes politraumatizados en los que hay que estabilizar algo mientras se le puede hacer la osteosíntesis definitiva o las fracturas expuestas. Lo utilizado el abordaje o doble abordaje más para verificar la reducción articular en los casos en los que no se tiene artroscopía, por ejemplo. Se hace la reducción por volar, si queda la duda de algún escalón o algo, se hace el abordaje dorsal, se verifica la superficie y creo que sería una de las razones por las que se utilizaría un doble abordaje. Y de hecho, si se tiene algo por dorsal, se podría hacer una síntesis ya por dorsal. Una de las cosas interesantes que hemos visto utilizar más de una vez es colocar un fijador externo temporal durante aproximadamente 15 días y posteriormente cambiarlo a una osteosíntesis definitiva con placa. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de ese manejo? A mí me parece bien, pero yo no lo hago y de que me acuerde, no estoy en un hospital que manejemos tanto trauma. Lo que tenemos nosotros es relativamente poco trauma, así que no me acuerdo cuándo es la última vez que usé un fijador externo con una fractura muñeca. Así que... Orlando, la opción de manejarlo de esa forma. Mira, nosotros cuando tenemos fracturas expuestas, casi siempre el traumatólogo de turno hace la limpieza y así sea una fractura tipo 1, 2, y coloca un fijador externo tipo puente para mantener la reducción. Y yo creo que tiene el mismo efecto de cuando usted llega a una fractura distal de radio y le hace una reducción mientras espera la síntesis adecuada. Es importante para el manejo de esa deformidad tan grande que se pone y esos detallitos, y nos ha servido. Pero casi siempre en el contexto de una fractura muy inestable o muy conminuta para mantener la ligamento taxi que se produce con los ligadores, el figador externo. El problema del figador externo es que hay mucha experiencia con figadores externos de estos tipos puentes, que son el segundo metacarpiano y el radio. El problema principal que le veo yo es que el fenómeno de sobredistracción sobre la carilla y se produce como un arrancamiento. Ese es el problema de manejar eso, esa sobredistracción que se produce cuando usted trata de hacer un ligamentotaxis muy importante. Nosotros hicimos varias modificaciones con tutores para solamente que fueran articulares, para tomar los segmentos grandes, pero cuando eran fracturas B2 o B3 que no querían una incisión. Y nos iban bien con esos fragmentos para tutores que eran solamente al radio. Y lo hemos tratado también para no hacer una incisión, sobre todo en mujeres que no quieren incisión, y le quedan nada más los pines. Pero yo creo que nos queda solamente a nosotros para manejo de fracturas muy complejas, muy conminutas, y luego en 2 o 3 semanas máximo, a veces unos 4 o 5 días, y luego estamos con la síntesis definitiva. Sí, yo estoy de acuerdo en que, bueno, yo realmente muy rara vez utilizo tutores externos para fracturas de radio. Creo mucho sí en la reducción cerrada en el momento, digamos, si no voy a operar al paciente ese mismo día, prefiero hacer una reducción cerrada y ayuda mucho al control de los tejidos, del edema de los tejidos blandos. Y para mí la indicación realmente del fijador externo es si tengo defectos de cobertura asociado a una fractura de radio. Entonces, si yo tengo una fractura expuesta con mucha conminución, como decía Orlando, que es un paciente que pronto va a necesitar múltiples lavados, que va a necesitar un colgajo, bueno, de repente sí.
pero porque una fractura sea con minuta, utilizar un tutor externo no me parece que sea útil y puedo incluso complicarme más contaminando el área. Si después voy a necesitar, por ejemplo, una placa puente por un tiempo, entonces ya contaminé el metacarpiano. No soy muy amante de los tutores externos, sinceramente. De acuerdo, una de las cosas probablemente que yo he visto a lo largo de estos años es que entre más experiencia se tiene en el tratamiento de fracturas del extremo distal del radio, menos se trata de utilizar el fijador externo. Realmente se han visto y he visto yo miles de resultados muy buenos con un fijador externo, pero realmente creo que cada vez va cayendo más en desuso. Hay algunas preguntas más, algunas no les estoy dando paso porque son preguntas que seguramente responderemos en las próximas sesiones también, entonces por eso prefiero irlas dejando. Aquí hay una que me parece que vale la pena y es, ¿en qué casos se ayudan ustedes de la placa en la parte distal, fijando primero la parte distal para, con ayuda de la placa, lograr una buena reducción? Una reducción indirecta, digamos. Una reducción Haciendo indirecta. distal. Yo no la uso. He visto que la usan muchos. En mi equipo hay gente que la utiliza. No la uso por dos razones. Una es porque me gusta que la radiografía me quede perfecta y a veces me pasa que cuando pongo la placa primero distal y después la bajo, me queda cruzada en el radio. Entonces después la tengo que sacar y retomar y eso a mí no me gusta. Y la otra cuestión es que, como habitualmente a veces la hago por incisiones chicas o pequeños bolsillos, el trabajar con la placa parada te quedan las partes blandas y eso no me gusta. Casi siempre soy bastante más conservador. Yo coloco la placa y la fijo siempre a proximal y después a distal, pero esa técnica es válida y se puede hacer y es correcta, digamos. El objetivo es que yo coloque los tornillos subcondrales paralelos a la superficie articular y después baje la placa proximalmente y lo reduzca. Me parece que está bien. Lo que te estoy hablando es subjetivo completamente y a mí no me gusta, pero está bien el que lo hace. Yo uso como algo como intermedio, precisamente también porque me ha pasado con alguna frecuencia eso, que la placa me queda hacia un lado, hacia el otro, como inclinada, porque es difícil cuando uno tiene el radio completamente extendido saber cuál va a ser la posición final. Entonces, digamos que lo que yo hago normalmente es que yo hago una reducción inicial, puede ser que no me quede perfecta, pero sí me gusta fijar primero la parte distal, o sea, ya teniéndolo, como a dosarlo bien distal, y me ayuda como a ganar ese poquito de pronto de inclinación palmar que me hace falta y no lucho tanto con el fragmento. Pero sí pienso que hay que tener cuidado en pacientes de pronto muy ancianos con esa técnica, si el hueso no es de muy buena calidad, porque se puede arrancar la placa o incluso de pronto los tornillos pueden atravesar hacia la superficie articular en el momento de hacer la maniobra. Entonces no hay que dejarle, en mi concepto, toda la placa. Correcto. Bueno. Acá hay una pregunta que me parece importante para discutir entre los que hacemos radio distal, es que ¿qué inmovilización y si usan alguna inmovilización postoperatoria? Aprovechando que sé que hay varios terapistas conectados, ¿qué hacen ustedes postoperatorias? ¿La inmovilizan, no la inmovilizan, solo vendaje? ¿Qué tiempo le dejan el vendaje? Es una pregunta que le incluí varias cosas, tal vez para comentarla y que escuchen los terapistas que están en la asistencia. Bueno, yo habitualmente la inmovilizo, porque casi siempre viene al lado de lesiones asociadas. No soy tanto de tratar las lesiones asociadas en el sentido de que, aunque sepa que tiene una lesión de fibrocartílago triangular, o no siempre van a ir con una artroscopía o una sutura, pero sí darle tiempo a que esos tejidos cicatricen y curen. Todas estas lesiones agudas van a ir cicatrizando.
Yo lo inmovilizo al paciente con un inmovilizador mayormente corto, le permito cierre de puño relativamente rápido, casi siempre el mover el pulgar les duele un poquitito más por el tema del flexor de pulgar, que uno en el abordaje lo separa un poco. Les permito después un poco de flexo-extensión de muñeca o movimiento de lanzadardo, y casi siempre la pronsupinación lo van a hacer mucho más adelante. Pero habitualmente yo a todos los inmovilizo con un inmovilizador corto, más o menos un mes. Orlando. Mira, si la síntesis es estable total, solo un vendaje por 5 días, pero luego comenzamos ya con movilización en puntas de dedo. Le damos un esquema a los pacientes para que los hagan y hacemos las primeras curaciones a la semana. Y ahí ya lo vemos con el terapista ocupacional y con el kinesiólogo. Pero si la síntesis es un poco más aparatosa o tengo un paciente un poco más añoso y sé que tiene domicilio lejano, casi siempre dejamos una palmeta. Esa palmeta la dejamos hasta que viene, regresa, y luego le colocamos una de acrílico y le enseñamos cómo manejarse con esa y la protegemos por unos 12, a veces hasta 3 semanas, porque son pacientes que a veces son ancianos o van a tener que tomar bastón o tomar algo y wow, lo manejamos así. Pero sí somos del concepto de que si tienes una estabilidad completa, y por eso tenemos ya implantes que nos permiten la fijación, y si no lo podemos moldear con ganchos. Si usted hace la fijación estable, no tiene por qué colocar un yeso o colocar una inmovilización tan prolongada. La idea de hacer una estabilización estable es que usted haga una movilización. Y casi siempre que vemos fractura distal de radio, pensamos en que la inmovilización de la muñeca es muy importante, pero estos pacientes, usted le coloca una palmeta o le coloca algo, ellos están con el hombro y con el codo y producen un síndrome de hombro, mano, codo, que nosotros por eso lo queremos ver. Hacemos una especie de matrimonio y nos vemos a los 5 días o a los 7 días y le exigimos al paciente que haga un puño. Algunos pacientes por dolor no lo hacen, pero le exigimos el puño ya a los 12 días y mandamos a movilidad del hombro y del codo. Y los que tengamos algún tipo de problema con la estabilización, dejar una palmeta que permita la movilización del pulgar por lo menos y la extensión de los dedos, que son la mayor cantidad de rigideces que tenemos. María Cristina. Yo creo que tiendo a ser un poquito liberal. Bueno, esto también puede ser un poco subjetivo, y es que a veces cuando estoy en la cirugía y veo que es complicada y que veo que el hueso no está muy bueno, digo, a esta señora o a este paciente lo voy a dejar con una férula un mes, y otra vez a los 15 días y les quito la férula. Yo soy como un poco más liberal. Soy muy exigente con la movilidad de la mano. Yo sí les digo, incluso desde que están fracturados, les digo, tiene que empezar a mover los dedos así, mueva hasta aquí, pero mueva algo. Y a veces, les explico como que esta articulación es diferente, ¿no? Que la metacarpofángica es diferente. Entonces les digo, necesito que me las mueva, así no me haga puño, pero muévamelas por aparte, ¿cierto? Como que me tomo ese tiempo, porque sí pienso que la mano uno puede dejarla un mes, la muñeca uno la puede dejar un mes y ella después recupera con rehabilitación, pero los dedos, si hacen rigidez, sí después son un dolor de cabeza. Y usualmente lo que hago es que yo a los 15 días dejo una férula palmar que deje libre la metacarpofángica y el pulgar. A las 2 semanas, en promedio, les quito la férula. Si dejo puntos para quitarlo, retiro. Y le pongo al paciente ejercicios para hacer en casa. Lo que sí no hago es mandarlo directo a la terapia antes del primer mes, precisamente pensando como en esas lesiones de tejidos blandos. Entonces, si yo veo que no hay una inestabilidad, por ejemplo, radiocubital o escapolunar que yo haya identificado y esté tratando con la inmovilización, sino simplemente la lesión de tejidos blandos natural de la fractura de radio, le indico al paciente qué movimientos ir haciendo en casa de pronosupinación, de flexoextensión, y que sean como muy guiados por su dolor. Entonces, digamos que los pacientes siempre se limitan un poco, pero encuentran como un punto en el que arrancan a mover, ¿cierto? Con más tranquilidad. Y después del mes sí ya los envío a fisioterapia para que les exijan un poquito más, pensando en que esas lesiones de tejidos blandos ya deben estar un poco más recuperadas. Correcto. Que respondan todos, Fido, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? Yo soy bastante liberal también. Yo soy bastante liberal.
solamente una inmovilización casi siempre con un vendaje bultoso, si es que me he quedado contento con la osteosíntesis, a menos que sea un paciente en el cual fue muy inestable o es un paciente muy anciano en el que yo sé que puedo correr algún riesgo, que ahí sí lo protejo más o menos unos 15 días. Pero a los 15 días yo les retiro vendajes, les retiro inmovilización, lo mantengo hasta completar el primer mes de la cirugía con movilidad en casa. Pienso que el dolor del mismo paciente es el principal restrictor de movilidad y al mes inicio fisioterapia ya con terapista para ganar arcos de movilidad. Pero sí, soy bastante liberal también como María Cristina. Bueno, creo que vamos llegando. ¿Tú, Gabriel? Pues, ¿qué te digo? Usualmente trabajamos en equipo, pero hay ciertas cosas que me toca hacer en el público donde no me puedes acompañar. Y es que a los pacientes del público, del hospital público, a veces son un poquito más diferentes y siempre me toca el paciente anciano que no le cuidan bien en casa, o el paciente esquizofrénico, el paciente que es consumidor de drogas. Entonces a esos pacientes sí, a veces me toca inmovilizarles un poquito más de tiempo, pero como dice María Cristina, me tomo el tiempo, el trabajo de explicarles que la movilidad es lo que les va a marcar en el tiempo. Y en el hospital público lamentablemente no tenemos la facilidad de acceder al fisioterapista inmediatamente, así que casi que se van a la casa con indicaciones de fisioterapia desde el primer momento. Pero solo tal vez a esos pacientes puntuales son los que les pongo en alguna inmovilización. De ahí se van solo con un vendaje. Correcto. Bueno, yo quiero ya ir dando un poco por terminado esto. Ha sido una reunión entre amigos increíble, hemos tenido una afluencia excelente. Quiero agradecerles mucho a todos ustedes, son un panel excelente, todavía los tenemos más adelante, así que tenemos todavía 3 sesiones más antes de terminar el curso. No se olviden todos los participantes que deben hacer la inscripción al segundo, al tercero y al cuarto módulo, si es que no lo han hecho ya, y estarse conectando para las personas que hayan asistido a las 4 sesiones, pues tendrán sus certificados. Si tienen algunas preguntas o extras que quisieran solucionar, pues tranquilamente pueden enviárnoslas a info@ecumano.org y a través del mail, pues nosotros en la próxima sesión podremos tener también algunas de esas preguntas resueltas. Quiero dejarles también con las últimas reuniones que vamos a tener. Este próximo día jueves 28 de mayo vamos a hablar de algún tema diferente. Esto está por fuera del curso, es un webinar fuera del curso. Usos clásicos y alternativos del injerto de matriz dérmica. La doctora Denise Hernández, ella es cirujana plástica mexicana, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, así como el doctor Juan Ramón Monfil, que es su presidente. Él es el que hace los usos alternativos, ella es la que hace un poco más los usos clásicos, pero va a ser un tema interesantísimo para todos los que estamos en este mundo de la cirugía de mano. Y para la siguiente semana, para el día 3 de junio, tendremos al doctor Luis Felipe Náquira, expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía de Mano. Con él vamos a discutir casos clínicos, entonces quiero invitarlos a todos para que a través del mismo correo que les dije antes, info@ecumano.org, nos envíen los casos clínicos que ustedes quieran discutir. La idea es que vamos a escoger entre 4 o 5 casos probablemente, y esos 4 o 5 casos haremos que la persona que los envió pase a ser panelista para poder conversar al respecto del caso con el doctor Luis Felipe Náquira. Por último, quiero dejarles e invitarlos a que visiten www.ecumano.org. En este momento ya está funcionante nuestra página web. Es una página web en la cual van a poder tener acceso. No sé si se... Creo que acá probablemente, bueno, ahí se ve un poco mejor. Van a encontrar un poco de la historia de la
de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano. Van a tener las noticias y tienen los links para conexión a los webinars, así como los links también para que visiten las páginas de la Federación Latinoamericana, de la Federación Internacional y del Grupo Ibero-Latinoamericano. Y la revista de la revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano, que es probablemente, o es pues la revista que nos da a nosotros el manejo como revista oficial de la sociedad. Por último, quiero ponerles una última pregunta que me encantaría que nos ayuden contestándola. Y ¿cómo se llama? Y ya con eso, pues, recordarles que el próximo martes nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchísimas gracias, Orlando. Álvaro, muchísimas gracias. Gabriel, como siempre, gracias por el apoyo. Todos. Muchas Y a gracias todos, ustedes. pues, Gracias. Gracias a todos. Gracias Todos por bienvenidos. invitar. Muchas gracias por la invitación. Luego, muchas gracias. Gracias. Gracias Buenas a todos. noches. Gracias. Excelente, don. Mil gracias, Rafa. Mil gracias a ti también. Dame 2 Gracias, segundos. gracias. Aún hay gente Gracias. que está conectada, ya paulatinamente se están desconectando. Exacto. Vamos. Estoy ahorita parando los